que organizamos conjuntamente con los compañeros de comunicación, que es un grupo que viene trabajando en política y comunicación con varios conceptos, teniendo también en cuenta las nuevas redes sociales. Donde tenemos una mesa de amigos, de compañeros, pero fundamentalmente de profesionales de la comunicación, que en estos días nos van a enseñar las utilidades de cómo aprovechar las herramientas de comunicación, sobre todo de la comunicación política, a tener nuestra propia herramienta de defensa y elementos y fundamentos para poder contrarrestar esa política de comunicación que día a día nos viene atorando con mentiras, con falsedades permanentemente, que todos sabemos que no es así, pero a veces una herramienta de comunicación es lo que nos hace falta para poder contrarrestar todo ese aparato mediático. Lo tenemos al compañero Gonzalo Carvajal, que es el responsable de prensa del Instituto Patria, también es un experto en comunicación, licenciado en comunicación, pero fundamentalmente un compañero. Lo tenemos al compañero Ernesto Calvo, que es politólogo y que es un compañero de prestigio internacional, el compañero Daniel Rosso, que quizá para ustedes solamente hoy es el compañero que va a exponer, pero hay una vinculación con APA, con Daniel, que viene desde la recuperación de Aerolíneas. Él era el subsecretario de Comunicación Pública de Cristina, de Presidencia de la Nación, y fue uno de los responsables de que los gremios tuviéramos acceso a la difusión de todo lo que estamos haciendo para recuperar Aerolíneas en 2008. Y en ese momento nos ayudó mucho con la difusión, con la campaña, nos enseñó qué es lo que teníamos que decir, qué es lo que no teníamos que decirle al enemigo, por llamarlo de alguna manera, pero es el trabajo que a veces los aeronáuticos no conocen, de gente que se esforzó mucho y por ahí era un anónimo para los aeronáuticos. Por eso es un orgullo que Daniel nos esté acompañando acá, por lo que significó para recuperar Aerolíneas para nosotros. Esto es más o menos como si queremos arreglar un auto. Yo no entiendo nada de mecánica, no le puedo entrar a un auto. Si hubiera hecho el secundario en una escuela técnica, probablemente tendría muchas más herramientas. Bueno, todos nosotros tenemos nuestro teléfono, nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook. Queremos manejarnos en ese lugar, a veces para convencer a alguien, para acercarlo a nuestras posiciones, necesitamos saber cómo funciona el motor de eso, porque eso no es neutral. Eso es un dispositivo tecnológico, tiene algoritmos que lo gobiernan, tiene un montón de cuestiones que si uno no las conoce, lo más probable es que haga macana. O por lo menos que no le saque el rédito. Yo les voy a contar 2 o 3 historias para tratar de fijar lo que les estoy diciendo. Dicen que el desequilibrio más fuerte entre el poder movilizado y repentino de los malones y el ejército de la llamada conquista del desierto, miren a dónde nos remontamos, lo produjo la incorporación del rifle Remington. ¿Por qué? Porque los malones perdieron el control de la distancia. Había algo nuevo allí con la incorporación de este elemento técnico que neutralizaba la velocidad de la retirada o el repliegue de los malones. El Remington, a diferencia de las armas anteriores, tenía mucho mayor alcance y hería o mataba a los indios por más que estos salieran del escenario con mayor velocidad que antes. Intentaban hacer, ante el nuevo elemento, que obviamente no comprendía, lo que hacían era intentar salir cada vez con más velocidad, pero claro, la bala y el mayor alcance de ese instrumento técnico que había introducido el ejército los alcanzaba y los hería o los mataba. Pero, ¿qué es lo que había pasado ahí? Un elemento técnico había modificado sorpresiva y globalmente la relación de fuerzas entre ambos contendientes. O sea, había un elemento técnico que había modificado la relación de fuerzas. Pero había algo más. Lo que selló definitivamente la suerte de los indios ahí fue el tiempo que tardaron en entender lo que sucedía, porque seguían insistiendo con la táctica de entrar y salir cada vez con más velocidad, por lo cual no fue solo la introducción del elemento técnico, sino la tardanza de parte de los malones de entender que algo nuevo pasaba ahí. O sea que la tardanza en comprender ese proceso, la dificultad de comprender que había ahí una novedad técnica que modificaba las relaciones de fuerza fue parte del problema.
Como ustedes saben, el tema de la polarización se puede ver de múltiples lugares. Hay toda una bibliografía sobre el populismo bueno, el que nosotros reivindicamos, digamos, no el que construyen los medios hegemónicos, en la voz de Ernesto Lacroix, Chantal Mouffe, de varios autores, que plantean que el populismo no es una política, un Estado, sino un modo de construir la política. ¿Y cómo es el modo de construir la política del populismo? Es básicamente un modo tensionante en donde se construyen dos polos, el ellos y el nosotros. Después hay toda una discusión acerca de qué grado de confrontación tiene que tener esa relación entre esos polos, pero la polarización es eso, ¿no? La construcción de polos, en algún caso de dos polos, en otro caso de más polos, pero en principio aquí hubo en la Argentina un proceso de polarización fuerte. La Nata le dio su nombre publicitario, se llamó Grieta, pero independientemente del nombre publicitario que le puso la Nata, efectivamente hubo un proceso de polarización que uno puede llamar de politización, o sea, un conflicto central que partió aguas entre dos sectores o más. Ahora, ese modo, eso que sirvió para construir una identidad política, también de algún modo generó como una especie de aislamiento de esa identidad política. Lo digo de aislamiento en mal sentido, digo, construyó un polo en relación con otro, pero cuando el polo, pongámosle el polo nuestro, quiere tender espacios de diálogo con el otro, efectivamente tenemos como murallas, como dificultades, como murallas comunicacionales para ese proceso. Esta idea que nos perturba todo el tiempo, de que nos hablamos siempre de nosotros mismos, que no podemos atravesar las fronteras para dialogar y convencer a los otros, o sea, ¿cómo hacemos para salir? Efectivamente, nosotros construimos el polo, bárbaro. Ahora, claro, ahora decimos, además de estar en el polo, tenemos que ver cómo lo superamos al polo, cómo hacemos para hablar con los otros, ¿no? Que es el gran desafío que uno tiene en una campaña electoral, es cómo le habla a nosotros, porque a nosotros mismos nos hablamos todo el tiempo. No es que no nos tenemos que hablar a nosotros, pero no alcanza con hablar nosotros a nosotros. ¿Cómo se hace para, efectivamente, si uno es parte de una construcción en donde la polarización ayuda a la construcción de su propia identidad, cómo se hace para mantener la polarización al mismo tiempo que se despolariza? ¿Cómo se hace para ser uno, con toda la firmeza de ser uno, y al mismo tiempo poder hablar al otro? Lo cierto es que o se tiene plata o se tiene gente, y en las dos cosas, con las dos cosas se pueden obtener resultados. Y si los sindicatos se organizan, si los movimientos sociales se organizan mediáticamente para producir densidad en esa comunicación y llevar mensajes que tienen penetración más allá del sector que lo está administrando. Si ustedes piensan en la desigualdad en Argentina, ¿no? Entonces la desigualdad en Argentina siempre estuvo con un Gini que se usa para medir la desigualdad, el punto 35, quiere decir que teníamos una desigualdad moderada. Cuando viene la hiperinflación, cuando viene Menem, cuando viene la crisis, la desigualdad aumenta hasta lo que sería un punto 5, ¿no? Que es un Gini enorme, que era un Gini que era lo que tenía Brasil, punto 5,4, etc. No se habla de mucha desigualdad. La información mediática tiene Ginis de punto 758, punto 75, punto 7, punto 8. Estamos hablando de la desigualdad mediática en Twitter, es enorme, es gigantesca. Y la razón por la cual pasa eso es que en todas estas redes sociales, la construcción de todas estas cuentas que se van apilando, cuando hay ciertos mensajes que son producidos por Macri, o por Nación, o por Cristina, o por cualquier actor político, van circulando por la red y de acuerdo a cuánto penetran y cuánto se expande, se concentra muchísimo la información. Pero si uno piensa que es democrático, pero está muy concentrado, pero esa concentración no es simplemente dinero, en general es concentración de gente. Y cuanta más densa la red que está conectando a esos individuos y cuanto más coordinada es la acción de esos individuos, más se expande. Otra de las cosas que también hay que considerar en la red es que la red tiene usuarios con huellas digitales muy distintas, ¿no? Cuando uno ve un político, no sé si llegan a verlo, pero todos los políticos se ven así, tienen 1.3 millones de seguidores, 858.000 seguidores, 475.000 seguidores. Cuando tomamos ahora en la campaña, vemos que Cristina está en 4.9 millones, que Rondazo está en 491.000, Massa en 1 millón, Bullrich en 400.000,
435.000. Y lo que estamos viendo es que los políticos siguen muy poca gente, siguen 500, 600, 800 personas, pero son seguidos por millones de personas. Un político nunca se quiere arriesgar a seguir tanta gente, que entre esa gente está siguiendo pedófilos, criminales, crímenes de lesa humanidad, gente que está metida en extorsiones. Entonces los políticos son muy cuidadosos de que siguen, pero toman a todos los que los están siguiendo, porque esas son formas de generar densidad informativa. Cuando uno tiene un grupo relativamente numeroso de gente que tiene muchos seguidores y está conectado entre sí, y eso en el caso de Dilma se veía mucho, la cantidad de información que circula en la velocidad es todavía mucho mayor. Si uno tiene, por ejemplo, no solo un sindicato con 10.000 personas, sino que toma después 4 sindicatos que se coordinan, la información empieza a circular y genera una densidad informativa muchísimo más grande. Entonces no solamente importa que la gente conecta con su gente y está incorporando y les pide, che, ten en cuenta de Twitter porque así te mando información y vos recibes información y podemos estar conectados informativamente, sino que cuando eso verticalmente se coordina con otros, lo que sucede es que cuando uno manda mensajes que son políticamente interesantes, de pronto tiene una circulación, una velocidad que llega mucho más rápido a los medios. Pero los políticos lo que tratan es construir eso. Cuando un político tiene 4 millones de seguidores, pero no tiene esos otros actores que están alrededor, la información viene de arriba hacia abajo, circula, es muy jerárquica, pero no se expande, no sale de la burbuja. Para que pueda salir de la burbuja necesita tener esos otros puntos en el costado, que son como si fueran otros sindicatos que tienen la misma forma, movimientos sociales que tienen la misma estructura, de modo tal que cuando el mensaje surge en un lugar, en sus distintas versiones y adaptaciones, empieza a circular entre ellos y genera masa informativa que pega después en los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general no van a tomar el tweet que uno mandó de acá y lo van a retuitear. Lo que van a hacer es producir la misma en su propio tweet con información consistente. Y eso pasa también porque los medios de comunicación ahora, incluso, no importa si es La Nación, si es Página, si es ámbito financiero, los editores de estos diarios ahora se manejan con chatbots, se manejan con sistemas que les devuelven información sobre cuánto las notas están siendo leídas, cliqueadas, circuladas. Entonces ellos también tienen la presión de que las notas que ellos reciben estén circulando y sean leídas y tengan, como se llama, impacto político. Con lo cual ahora, en algún sentido, cuando uno vota con estas redes, también está presionando a los medios de comunicación para que les hagan eco de ciertos sistemas informativos. Pero cuando uno piensa en las redes sociales, uno en general ve la discusión de cuántos bots tienen, si tienen medio millón, si tienen un millón, si los compran en Pakistán, en Rusia. Pero en realidad, cuando uno tiene esos millones de seguidores que son automáticos, como no están conectados a nada, están fuera de la red. Y ahora se puede mostrar, son bots que no penetran, que no circulan, que no logran poner información, que no generan trend. Ustedes, si tienen cuenta de Twitter, vieron donde dice el trending, eso de qué es lo que está de moda en este momento, dice, lo que usted ve en su página como trend es una combinación de lo que es más popular y lo que sigue la gente que lo está siguiendo. Entonces no es cierto que simplemente si yo lanzo un millón de bots que dicen coma mierda, entonces aparece el diario trending coma mierda. Porque en realidad eso se fragmenta entre la gente que está haciendo, y si en tu circuito y en tu muro no hay gente que está circulando esa información, no aparece como trending localmente. No aparecería como trending en tu zona geográfica que aparece en Twitter, y no tampoco tendría impacto entre la gente que lo está recibiendo por la zona. Entonces todo lo que ustedes están haciendo en general genera densidad que permite actuar políticamente, que no es muy distinto a como los sindicatos funcionan reclutando gente, simplemente que lo hacen informativamente. Así como los políticos tienen la huella digital y que los siguen millones de personas y ellos siguen a muy poco, los bots son al revés. Ellos siguen a todo el mundo, pero nadie los sigue. Por eso se forman comunidades de bots, porque se siguen entre sí. ¿No? Porque están siguiendo a todos, nadie los sigue, pero como ellos siguen a todos, también siguen a otros bots, entonces de pronto no tienen una comunidad de bots que se siguen entre sí, y tienen 20, 30 seguidores y siguen a 3.000 personas y están todos juntitos. Si uno cuando los analiza con la data los puede ver que están en una comunidad ahí triste, ¿no? En el costado de la política. El gobierno, yo decía, estábamos teniendo una charla antes y decía, viene utilizando el tema de corrupción como un tema de campaña para tratar de garantizar a su gente. Pero ya desde el tarifazo estábamos viendo que cuando el gobierno usaba el término corrupción la gente no retuiteaba. Cuando usan términos ligados al gobierno de cosas que van a hacer, retuitean, pero cuando usan corrupción se alerta. ¿Por qué? Porque aunque el término de corrupción lo usaron y funcionó bien en la campaña del 15, no está funcionando bien ahora. Entonces, ¿qué sucede cuando no retuitea la gente? Que como no retuitea, no aparece en el muro de sus amigos. Y como no aparece en el muro de sus amigos, queda embotellada en ciertos sectores de la red y no se expande.
Pero si uno trata de imponer consignas o llevar adelante mensajes que se llama cognitivamente disonantes, que a la gente no le suenan, no coinciden con lo que ellos piensan que está ocurriendo en el mundo, ellos se desconectan, y cuando desconectan también todo su círculo de influencia. Entonces, cuando uno interviene políticamente en las redes, uno interviene con cosas que a la gente le interesa y que conecta con lo que conecta la gente que está conectada a ellos también. Es decir, que uno lo que hace es introducir mensajes que no solamente ponen posición sobre la mesa de lo que uno quiere hacer, sino también construyen comunidad. El mensaje acá construye comunidad, y cuando eso hace, expande la forma de penetración. Entonces, por eso es tan difícil ser gobierno en las redes sociales y es tan fácil ser oposición. Ser gobierno es muy complicado porque uno está todo el tiempo en la defensiva, ¿no? Los gobiernos se achican. Cuando uno ve Nisman, el gobierno es chiquito y la oposición es enorme. Cuando uno ve Tarifazo, el gobierno es chiquito y la oposición es enorme. Se dieron vuelta en gobierno y oposición, pero los tamaños siguen igual. ¿Por qué? Porque si el gobierno es costoso mediáticamente y ser oposición es fácil. La oposición se expande y todo el tiempo está absorbiendo gente. Gente que pueden absorber diagonalmente porque también coinciden entre sí con temas que los unifican, que no le ocurre al gobierno. Pero cuando están pensando en cómo operan las redes sociales, tienen que pensar que cada usuario tiene huellas digitales que identifican si son bots, si son trolls, si son políticos, cómo están interactuando con los demás, y que cuando comunidades conectan como comunidades, el efecto que tiene el mediático es muchísimo más intenso de cuando simplemente se está juntando gente.